Hermanos, una vez más, damos la bienvenida a todos los hermanos que también nos ven a través de el internet, nos ven allá en sus casas, en otros lugares, y también a mis hermanos que en estos momentos están aquí alrededor de la palabra para escudriñar las escrituras. Damos inicio nuevamente, o mejor dicho, en este día continuamos con las clases que hace 2 domingos anteriores tenemos el compromiso de poder aprender del Catecismo Menor de Westminster. Ya hemos visto 2 preguntas de este catecismo y hoy nos corresponde la pregunta 3. Así que, amada iglesia, nuestro anhelo es ser movidos, ser motivados, ser comprometidos al estudio de la palabra. Pues de esa manera, mis amados hermanos, iniciamos nosotros con una pregunta en la cual nos hacía el catecismo, que era la primera, que cuál es nuestra razón de existir en esta vida, en esta tierra. Y nosotros recordamos que es para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces también vimos en la pregunta 2 que cuál es la regla que nosotros podemos tener o que Dios nos ha dado para que de qué manera o cómo nosotros podemos glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. ¿Cuál es esa regla, mis amados hermanos? ¿Cuál es esa regla que traen todos los domingos y la usamos en la semana? La palabra de Dios. Muy bien, correcto. Entonces no olvidemos, amados hermanos, que cuando usamos ese término de regla, pues la palabra de Dios se refiere al canon, que hoy en día tenemos nosotros, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos libros tenemos? 66 libros. Y este está dividido en 2 testamentos. ¿En cuáles? El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros nosotros tenemos? 39 libros del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tenemos? 27, perdón. No, 39 y 27. Eso sí. Ahí dan 66 libros. Entonces, ¿cuántos son los del Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros? 66. No, 39 del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento 27. Sumados dan 66 libros. Eso es lo que hoy nosotros tenemos, que es lo que conocemos también como el canon bíblico, como la regla que Dios nos ha dado para que podamos nosotros saber cómo glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Entonces, en ese orden de ideas nos dirigimos hoy, o vamos a estar estudiando la pregunta 3 del Catecismo Menor de Westminster, que dice: ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras, o esta regla, o este canon? Muy bien, entonces, la respuesta que da el Catecismo Menor de Westminster es: lo que principalmente enseña las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Muy bien, entonces ya vemos en la siguiente diapositiva, ¿en dónde vamos ya? La pregunta número 3. Sí, entonces vamos a la siguiente diapositiva, entonces vamos a estar iniciando con el desarrollo de esta clase. Las Escrituras. La pregunta 3. Que pregunta qué es lo que principalmente enseña las Escrituras, o este canon, o la Biblia que hoy en día tenemos en nuestras manos, en nuestro idioma. Y la respuesta que da ese catecismo es que lo que principalmente enseña las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Entonces, en el texto vamos a ir a las Escrituras. Entonces, en el libro de San Juan,
capítulo 5, versículo 39, la palabra de Dios dice en este texto: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, entonces acá en este texto, mis amados hermanos, escudriñad, esto es imperativo, es decir, es una orden. No lo olvidemos. En este texto, lo que nos llama el apóstol Juan, cuando está siendo inspirado por Dios y escribe estas palabras, escudriñad, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros tenemos un deber. Tenemos una razón de ser, de existir acá en la tierra. ¿Cuál es? Glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Pero Él nos ha dado las escrituras para saber cómo hacerlo. Pero el problema de nosotros, mis amados hermanos, es que no las escudriñamos. Y si no las escudriñamos, ¿qué sucederá? Con respecto a la primera pregunta que aprendimos del Catecismo Menor de Westminster. Entonces no glorificamos a Dios a la manera de Dios, porque nosotros a veces creemos que sí glorificamos a Dios, que sí nos gozamos de Él para siempre, pero lo hacemos a nuestra manera, conforme a nuestros conceptos, como creo que es así y ya. Pero Dios nos ha dado esta norma, esta regla de medida, las escrituras, para hacerlo de esa manera. Pero si no las estudiamos, si no las escudriñamos, no podemos aprender a glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Por ejemplo, mis amados hermanos, cuando compramos un electrodoméstico, él trae un manual. Hermanos, ¿qué sucede si yo manipulo el electrodoméstico o este dispositivo sin leer ese manual? ¿Qué podría suceder? Dañamos el aparato que compramos. Lo podemos dañar, ¿cierto? Le vamos a hacer un mal uso. Es decir, nosotros, después de manipularlo sin ir al manual, ya decimos, es que este dispositivo es malo, me salió chiviado, o es todo lo contrario de lo que me decían. Pero es que no tuvo en cuenta que el dispositivo, por el que lo creó, el que lo diseñó, pues también dejó la forma, la manera de cómo usarlo, de cómo manipularlo, o de cómo hacer uso de él. Entonces, nosotros también tenemos ese problema con respecto a nuestro Dios. Dios nos ordena glorificarle y gozar de Él para siempre, pero también nos ordena escudriñar su palabra. Entonces, recuerden, mis amados hermanos, que San Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñar es un imperativo. Es decir, te ordeno, te mando que revises, que indagues, que profundices en las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí, mis amados hermanos, entonces vemos como primer punto de esta clase, desarrollándola del día de hoy, es el propósito testifical de las escrituras, o el testimonio de las escrituras. Si hay una persona que está haciendo una investigación de algún caso, tiene que recolectar algunos testimonios, pero tiene que ir a unas fuentes. Tiene que ir a fuentes oculares, es decir, que personas que estuvieron en ese momento del acontecimiento podrán dar testimonio de ese suceso. Pueden buscar cámara o video, pero tienen que ir a buscar el testimonio, buscar información de lo que sucedió. En este orden de ideas, mis amados hermanos,
Las escrituras tienen un propósito. Por eso lo vimos en San Juan, capítulo 5, 39. ¿Qué hacen las escrituras? Según ahí el texto del capítulo 5, versículo 39. O sea, ¿qué sucede si yo las escudriño, si yo indago, si yo me profundizo en ellas? ¿Ellas qué? Ellas dan testimonio. Dice las escrituras, porque dan testimonio de mí. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante. Las escrituras tienen un propósito y es de ser testimonio, de testificar. ¿De quién, mis amados hermanos? ¿De quién dan testimonio las escrituras? De Dios. De nuestro Señor Jesucristo. San Juan, ahí está hablando, siendo inspirado el apóstol Juan, inspirado por Dios, pero ahí las escrituras está haciendo un énfasis de que las palabras del Señor Jesucristo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, y está diciéndole, está dando una orden, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En ese entonces, cuando estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién da testimonio las escrituras? Del Señor Jesucristo. Es decir, nos vamos a entrar en ese tiempo. ¿Cuál era el canon que tenía el pueblo de Dios en ese entonces? Solo el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces, si escudriñan el Antiguo Testamento, ¿de quién están dando testimonio? Del Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, esto es muy importante. Porque la pregunta que el catecismo nos está haciendo es, ¿qué es lo que principalmente enseñan las escrituras? Estamos nosotros en el día de hoy aprendiendo, ¿qué me puede enseñar este canon? Esta Biblia que tiene 66 libros, que es inspirado por Dios y que hoy lo tenemos en nuestro idioma. ¿Qué me enseña? Lo que estamos aprendiendo en el día de hoy es que son las que dan testimonio, son las que testifican de Cristo. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, esto es importante porque nosotros no vamos a ninguna otra fuente, solo a las mismas escrituras. Por lo tanto, es autocomprensible la Biblia que tenemos nosotros, y al escudriñarla, ella misma nos ayuda a que sea correctamente interpretada. No necesitamos otros medios, otras herramientas, otros libros, otros testimonios que ya están aquí plasmados en este libro. Por ejemplo, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo en ese momento enseñaba las escrituras, iniciaba con Moisés, después pasaba por los profetas, por los escritos. Él nunca usó un filósofo, que en ese entonces, cuando llega el Señor Jesucristo, ya habían pasado algunos filósofos importantes de ese tiempo, Sócrates, Platón y otros más, pero nunca él fue a esas fuentes. ¿Cuál fue? A las mismas escrituras. Fue a las escrituras que tenía en ese entonces el pueblo de Dios, que era la ley o Moisés, tenía a los profetas, a los escritos. Eran los únicos libros que podían testificar de Cristo. Esto es importante porque ellos mismos son los que pueden, de manera sencilla, al escritor o al lector o al que escucha, poder comprender. Así que, mis amados hermanos, las escrituras son autocomprensibles. Ellas mismas se interpretan. Ellas mismas nos enseñan
si hay un texto que yo no comprendo, yo necesito abarcar las escrituras para poder entender tal texto de las escrituras. Así que, mis amados hermanos, en ese orden de ideas, que el propósito testifical de las escrituras es que yo tenga que entender y tener claro, es que las mismas escrituras es autocomprensible, o ellas mismas son o se interpretan, o ellas mismas nos pueden dar luces más claras de quién se está hablando. Entonces las escrituras, tanto del Antiguo Testamento, mis amados hermanos, como del Nuevo Testamento, se presentan como la palabra de Dios. Muy importante. El libro que tenemos en nuestras manos, y pregunto, mis amados hermanos, ¿es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Muy bien. Y entonces a lo largo de la Biblia se afirma que Dios habló a los profetas y les instruyó a escribir sus palabras. Es decir, lo que nosotros ya aprendemos como que ellos fueron inspirados. Es decir, que Dios sopló en ellos su palabra. Y este testimonio es fundamental para la fe cristiana, ya que el Espíritu Santo aplica este testimonio brindando confianza a los creyentes en la veracidad de las Escrituras. También nosotros conocemos que las Escrituras son precisas, son claras, son veraces, son verdad absoluta. Esto es importante, mis amados hermanos. Entonces ya entendemos, escudriñarlas, mis amados hermanos, no es simplemente leer superficialmente. Implica examinar, implica interrogar, profundizar el texto bíblico. Eso es escudriñar. En otras palabras más sencillas, mis amados hermanos, es tomar algo que nosotros vemos como cernir arroz o algunas verduras que los pasan por el colador y baja algo más finito, o la harina, y queda lo más gruesito como residuos, partículas. Este proceso se tiene que hacer. Las escrituras debemos de nosotros tomarlas de esa manera, con discernimiento, o sea, con tanto trabajo, compromiso de escudriñarlas, de indagar, de profundizar. Y el Espíritu Santo es el que aplica en nosotros ese testimonio, el cual ya nosotros conocemos. Entonces, hermanos, el propósito de que la palabra de Dios es la que testifica, o el propósito testifical de las Escrituras, es que testifican a Cristo. Y eso lo vemos nosotros en el texto de San Juan 5:39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Deuteronomios, en el libro de Deuteronomio 18:15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entendiendo, mis amados hermanos, Deuteronomio 18:15, ¿de quién se estaba refiriendo? ¿A quién estaba testificando, mostrando? ¿De quién se está hablando? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Hermanos, el Antiguo Testamento, la promesa de un profeta escatológico que las Escrituras del Antiguo Testamento ya anticipaba. ¿De quién nos estamos refiriendo? Las Escrituras aquí en el Antiguo Testamento. ¿De quién está dando testimonio? De nuestro Señor Jesucristo.
En Deuteronomios, mire, el texto 18:15 está testificando, es de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando a él en Juan 5:39 hace esa referencia, es que todo lo que hablaba Moisés, pues están dando testimonio es de mí. Los libros que conocemos que son 5, ¿cuáles son? Los primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Muy bien, esos son los conocidos libros de Moisés. Mis amados hermanos, entonces no olvidemos, las Escrituras dan testimonio de Cristo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios, mis amados hermanos? Nos dan testimonio del Señor Jesucristo. Muy bien, no se nos vaya a olvidar. Esto es lo que estamos nosotros aprendiendo en el día de hoy con la pregunta 3 del Catecismo Menor de Westminster. Que la pregunta dice, ¿qué es lo que principalmente enseña las Escrituras? Entonces ya vimos nosotros en este primer punto. Son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No se nos olvide esto tan importante y tenga como el texto clave San Juan capítulo 5 versículo 39. Amados hermanos, la fe que las Escrituras exigen. Entonces, en el libro de San Juan capítulo 20 versículo 31 dice las Escrituras: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces recuerden, mis amados hermanos, las Escrituras en el primer punto son las que dan testimonio de Cristo. Ahora, segundo punto es la fe que las Escrituras exigen. Amada iglesia, ¿qué es la fe? Hermanos, Hebreos 11. ¿Qué es la fe? Vamos al texto. Busquemos en las Escrituras. Hebreos 11. O un hermano que se lo sepa, pueda decirlo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es el significado? 11. ¿Qué significa la fe? La certeza de lo que no se ve, pero nos comprende. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, nos tenemos que aprender la definición. Ahora, mis amados hermanos, entonces ya sabemos que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay 3 aspectos de la fe que ya nosotros no lo sabemos, pero vamos a recordar. La fe tiene estos aspectos, que es creer, ¿qué más? Confiar, conocer y confiar. Entonces en ese orden es creer, conocer y confiar, porque no se puede hacer de manera... Aquí el orden de los factores sí se altera el resultado. Entonces primero es creer, porque si no se cree, pues no es posible conocer. Y si no es posible creer y conocer, mucho menos es posible confiar. Entonces, mis amados hermanos, esto es muy importante, porque las Escrituras nos está enseñando, nos está manifestando que Dios nos ha dado la fe. ¿Para qué? Para que podamos nosotros vivir. Hay una exigencia. Yo estoy conociendo por la palabra de Dios quién es Cristo para mí. ¿Quién es Cristo? Según el texto que vimos acá en San Juan 20:31. ¿Quién es? ¿Quién es? Leamos el texto. ¿Sí estamos en la diapositiva ahí? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo,
¿Qué tengo que yo creer? Que Jesús es el enviado de Dios. Eso significa Cristo, Mesías, el prometido, el enviado de Dios, de quien se hablaba, de quien hablaba el Moisés, los profetas y los escritos. De eso yo debo de creer. ¿Qué más debo de creer? Que es el Hijo de Dios. Que es el Hijo de Dios. Entonces esto es muy importante, mis amados hermanos, amada iglesia. Las Escrituras me revelan que Cristo es el Mesías o es el Cristo, pero que es el Hijo de Dios. Esto es muy importante, porque cuando hace este apunte o este énfasis tan preciso, Hijo de Dios, es que Cristo es Dios. Eso debemos nosotros de creer. Muchos afuera no creen que Cristo es Dios, que es verdadero Dios. Solamente creen que es hombre. Un hombre que vino a la tierra y hizo unas cosas maravillosas que ningún otro ser humano puede hacer. Pero no es realmente lo que está haciendo las Escrituras al manifestarnos esta verdad. Y es que Cristo es el Hijo de Dios, por lo tanto yo debo creer que Cristo es verdadero Dios. Así como nosotros creemos que Cristo es verdadero hombre, yo debo de creer, todos nosotros debemos de creer que Cristo también es verdadero Dios. Así que mis amados hermanos, ¿qué creéis? Esto es algo muy importante. Porque eso nos exige creer que es el Hijo de Dios, que Cristo es verdadero Dios, que viene del Padre y que es igual por esencia, por naturaleza al Padre. Eso es lo que debemos de creer. Entonces aquí llegamos, amados hermanos, al corazón de esta primera mitad de esta pregunta del catecismo. Lo que el hombre ha de creer respecto a Dios no es una espiritualidad, es decir, genérica, ni religiosa, ni sentimiento de la cual nosotros a veces tenemos ese problema. Y es que yo vengo a la iglesia, no es para que me digan por qué no vino, no es para que en la casa me molesten porque no voy a la iglesia, sino sencillamente venimos a la iglesia es porque creemos que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Qué significa? Que yo reconozco que Él es mi Señor, pero también reconozco que Él es mi Salvador. Es decir, mire, Cristo es mi Dios, es mi Señor y es mi único y suficiente Salvador. Eso es lo que nosotros debemos creer. Las Escrituras nos revelan esa verdad, pero las mismas Escrituras ya nos exigen creer en esa verdad. Ya no es sencillamente un conocimiento que yo he adquirido. Es decir, Cristo es verdadero Dios, sí, es el Señor, sí, es el único y suficiente Salvador. Pero ¿lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Verdaderamente lo creemos? Mis amados hermanos, esa es una gran pregunta. Así que de esta manera, mis amados hermanos, tal conocimiento, y escúchenme bien acá, hermanos, tal conocimiento requiere gran responsabilidad. Si yo entiendo que Cristo es el Hijo de Dios y Él es mi Dios, Él es mi Señor y Él es mi único y suficiente Salvador, ya para mí, hermanos, para todos nosotros, nos exige una gran responsabilidad. ¿Y cuál es? ¿Cuál fue la primera pregunta del catecismo? Glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Esta verdad ya nos va llevando a entender cuál es la razón de mi existencia aquí en la tierra. Entonces ya las Escrituras me llevan a que yo sea un creyente responsable de la palabra de Dios dada a mi vida, o del conocimiento que me ha dado Dios
por su palabra, ya me da a mí o me exige a mí como cristiano esta gran responsabilidad. Y es de creer. Estamos aquí en esta parte de creer lo que las Escrituras dicen. Y es que Cristo es el Hijo de Dios. Me exige Dios mismo, al darme a conocer su palabra, mostrarme su palabra de que Él es el Hijo de Dios, ya me exige a mí y a todos ustedes, mis amados hermanos, de que debemos creer que Cristo es el Hijo de Dios. Así que, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios en Isaías 9, del 6 a 7. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el Hijo prometido a Israel es identificado con atributos que trascienden lo meramente humano. Es decir, en otras palabras, que Cristo aquí en las Escrituras nos está manifestando que tiene la esencia y la naturaleza la misma del Padre. Por ejemplo, Él es todopoderoso. Cristo es omnisciente, es eterno. Eso es lo que nos está explicando las Escrituras. En Romanos 10:9, aquí hay algo muy importante, que no solamente es creer. Ya viene esta parte importante que es confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces aquí Pablo lo que hace es algo importante. Ata la misma fe confesional a la salvación personal. Es decir, si yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Confesamos nosotros que Jesucristo es nuestro Señor, que es nuestro único y suficiente Salvador, o nos da vergüenza, o nos da pena? ¿Nos da pena decir que somos cristianos? Entonces, mis amados hermanos, ya hemos visto que la pregunta que dice, principalmente enseña a las Escrituras, es que ellas dan testimonio de Cristo. Ese es el primer punto, así sencillo, o sea, el propósito testimonial o testifical de las Escrituras. Ese es el propósito de las Escrituras, de dar testimonio del Hijo de Dios. Ahora, tal conocimiento que ahora tenemos, las Escrituras nos exige creer en esa verdad, de que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios, como también es verdadero hombre, de que Él es nuestro Dios, de que Él es nuestro Señor y de que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Esto nos exige las Escrituras. Y no solamente es creer como parte de aquello que decimos, yo creo y soy salvo, sino que ya hay una dinámica orgánica en nosotros. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, según el texto que hemos leído en Romanos 10:9. Así que, mis amados hermanos, tercer punto, las Escrituras, el deber que fluye de la fe. ¿Qué es la fe, mis amados hermanos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, versículo 1. Mis amados hermanos, la expresión dice, que tengáis vida en su nombre, que es en el texto de San Juan 20:31, porque ya vimos que, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, mis amados hermanos, esto tiene un ejercicio muy bonito de Dios, y es que no solamente Dios nos obra en nosotros para creer y para confesar que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Dios, nuestro Señor, o nuestro único y suficiente Salvador, sino que tengamos una vida aquí en la tierra, una vida como padres, una vida como esposos, esposas, una vida como hijos,
una vida como hermanos de iglesia, una vida como miembros de una sociedad, de una nación, que tengamos una vida a la manera de Dios. Entonces no es solamente que yo crea y yo confiese, es que yo viva. Entonces la palabra de Dios tiene este poder que nos lleva a nosotros a ser hombres y a las mujeres a la manera de Dios, con el fin de glorificarle a Dios y de gozarnos de Él para siempre. Entonces ese es el deber que fluye de la fe. Ahora, mis amados hermanos, esto es algo importante. Entonces el texto dice, tengáis vida en su nombre. No describe únicamente un destino futuro. Estamos ahí en esa diapositiva, ¿cierto? En el punto 3. Muy bien. Entonces no se refiere únicamente a un destino futuro. Es decir que si yo creo en el Señor Jesucristo, esto es aplicable a futuro, o sea, a la vida eterna futura. Pero mira que el texto nos lleva, o mejor dicho, las Escrituras, dice que en ese momento en que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos vida eterna. Aún estando aquí en esta tierra, en esta vida mortal, ya tenemos vida eterna. Entonces no es únicamente un destino futuro, sino es una realidad ahora en nuestras vidas. Hermanos, ¿tienen vida eterna? ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo como tu Dios, tu Señor y tu único y suficiente Salvador? Amén. Si es así, ya tienen vida eterna. Eso lo manifiesta las Escrituras. Ahora, mis amados hermanos, Cristo no solamente el decir que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Dios, que es nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que reconocer que Él es la máxima autoridad de nosotros, de la iglesia. Él es el Rey, Él es el soberano. Eso nos lleva a nosotros a vivir una vida sujeto a Él. Así que el catecismo no es esta pregunta, la pregunta 3 del Catecismo Menor de Westminster, no está añadiendo algo externo a la fe, o nos está refiriendo a algo externo a la fe, sino que nos está confirmando de que el fruto o esta obra orgánica que Dios hace en nosotros, que cuando recibimos el don de la fe para poder creer en el Señor Jesucristo, ya nosotros también tenemos vida eterna en Cristo. Mis amados hermanos, esto destruye todo concepto que a veces escuchamos, que muchos quieren hacer las cosas bien hechas, portarse bien para adquirir la vida eterna. ¿Qué dicen las Escrituras aquí? ¿Cómo adquirimos la vida eterna? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva ya a tener unas vidas aquí en esta vida mortal a la manera de Dios. Porque ya está manifestando la iglesia de que somos salvos aún aquí, estando en esta vida mortal. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, Deuteronomio 30, del 1 al 20. Escoge pues la vida, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Él. Entonces, mis amados hermanos, el llamado veterotestamentario o del Antiguo Testamento es la vida inseparable. Es decir, está unida a la obediencia amorosa de nuestro Señor. No estamos haciendo las cosas o amando a Dios a nuestra manera, sino que estamos amando a Dios a la manera de Dios. Pero para poder hacerlo, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras. Santiago dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, hermanos, la fe que no produce vida obediente no es la fe que enseña las Escrituras. Así que, mis amados hermanos, hoy
Hemos podido aprender en el día de hoy con la pregunta del catecismo, la pregunta 3 del catecismo menor de Westminster, que enseña principalmente las escrituras, de que ellas dan testimonio de Cristo. Por lo tanto, tal conocimiento nos lleva a nosotros, o nos exige a que nosotros creamos, confesemos que Cristo es el Hijo de Dios. Y de esta manera sucede que no queda ahí. Esto hay un impacto en nosotros, y es que nos lleva a tener una vida, todos nosotros a vivir como Dios ordena en su palabra. Así que, mis amados hermanos, si Dios nos enseña las escrituras, nos revela su palabra, es decir, nos ilumina para poder nosotros entender su palabra, ¿por qué no nos esforzamos en escudriñarlas? Bien, mis amados hermanos, oremos. Mi buen Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias, y qué importante es esto. Hoy tenemos que llevarnos en nuestro corazón que la palabra tuya, Señor, nos enseña que Cristo es tu Hijo amado, Padre Santo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, el cual vino y se encarnó, fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero no solamente eso, sino que ascendió a los cielos y está a la diestra tuya, Padre. Nosotros debemos de creer eso, Señor. Y no solamente creerlo en nuestro corazón, sino también con nuestra boca confesar. Y también, Señor, nos exige tal conocimiento que nos ha dado, Señor, de que debemos vivir como tú ordenas en la palabra, como tú ordenas en las escrituras. Por eso, Señor, te rogamos en este día de hoy, danos el hambre, la sed, Señor, el deseo de escudriñar tu palabra todo el tiempo, porque en ella, Señor, emana de tu palabra, emana vida eterna para todo aquel que escucha tu palabra, la oye y la pone por obra. Mi amado Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.